¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a enseñarles cómo desarmar una Meriva 2004. Es muy sencillo, simplemente la principal herramienta es un desarmador de puntas con una punta Torx T15. ¿Sale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar esta tapa de abajo. Tiene dos tornillos. Uno acá, bueno, nada más una muestra. Esta camioneta ya ha sido desarmada varias veces, tiene ya cola loca aquí en algunas partes, tiene algunas rapas rotas. De hecho aquí no tiene ya un tornillo, pero pues vamos a desarmarla. A lo mejor eso hasta nos facilita un poco más el desarmado. Entonces esta tapa solamente tiene grapas, ¿vale? Una vez quitado los tornillos de aquí, vamos a quitar también el tornillo que tiene aquí abajo. Todos los tornillos son de la misma medida, es la ventaja que nos da este carro. Este solamente tiene un tornillo. Y en la parte aquí vamos a girar un poco el volante. Entonces aquí, si notan, tiene unas grapas de los dos lados. Tenemos también que quitarlas con un desarmador plano para primero botar la tapa de arriba. Entonces sale esta tapa primero, ponemos las cosas siempre atrás para que no vayamos a romperlas o aplastarlas. Y en la parte de arriba tenemos otros dos tornillos, no sé si ver si alcanzo a grabarlo. Es este tornillo y este otro tornillo, para quitar la tapa también de abajo, aparte del tornillo que tenemos que quitar. Es este con la misma punta y este. Y ya simplemente la sacamos hacia abajo, la ponemos también atrás. Se ponen los tornillos siempre en un solo lugar, como siempre lo vamos a estar recordando en los videos. Y ya se puede quitar la tapa de abajo. En este caso vemos que ya tiene rotas aquí las grapas. De hecho ya hasta lo calentaron, quién sabe qué le hicieron. Ya podemos botar esta. Y posteriormente ya notamos aquí que ya están dos tornillos que agarran el tablero, que son específicamente este y este, estos dos, y del otro lado, si alcanzan a apreciar. Pues vamos a seguir desarmando con esa misma punta igualmente. ¿Tienen las llaves? ¿Tienen las llaves? ¿Paseo? Sí, pasa. Vamos a esperar aquí que el chaval traiga las llaves porque ya se nos atoró aquí el volante. A ver, ¿te agarras? Movemos el volante más que nada para poder quitar mejor los tornillos, porque a veces nos estorba un poco, entonces vamos a quitarlos. Entonces ya nomás nos falta esto. Una vez quitados estos tornillos, ya nomás los únicos dos que nos faltan son estos dos tornillos de arriba, que están en la parte de arriba del tablero.
Entonces con este desarmador se pueden quitar, es un poco incómodo, ahora sí que con tiempo pueden ir haciéndolo, pero nosotros aquí tenemos alguna otra herramienta que es el desarmador de ángulo, pues, para poder facilitar más el trabajo. Que funciona así. Entonces, ya lo único que se debe hacer es, por comodidad, vamos a quitar esta última pieza de aquí, porque nos estorba un poco para salir con el tablero. Entonces esta pieza se quita de aquí abajo. Si notamos, tiene aquí un pequeño hueco en el cual podemos quitarla, que sale toda esta completa. ¿Sale? Entonces vamos a quitarla. ¿Y el boss, patrón? Está dentro. ¿Puedes tocarle el timbre, por favor? Entonces ya lo podemos quitar. Y como le habíamos comentado a un principio, ya tiene aquí algunas grapas rotas también. Siempre que desmontemos cualquier cosa hay que tener cuidado de no romperlas para no dañar el vehículo. Entonces de aquí nada más vamos a botarlo. Entonces nada más sale de este lado. Bueno, ya no les enseñé esto. De este lado, la parte izquierda tiene otras dos grapas. Esta sí es un poco incómodo sacarlas. Nosotros podemos quitar ya sea con una pieza de plástico para no lastimar el tablero, o podemos hacerlo con un desarmador grueso para no marcar las molduras, que es normalmente lo que pasa. Entonces ya nada más removemos la pieza de plástico. Y la ponemos atrás como todas las demás. Y ya posteriormente ya nada más, ya vimos que hace rato nada más quitamos 4 tornillos de abajo, que eran 2 del tablero. Y ya el último que nos falta es una grapita que tiene aquí arriba. Simplemente la alzamos, esta grapa de acá, la alzamos y el tablero procede a salir. Bueno, pues esto es todo, espero que les haya ayudado este video. En otra ocasión estaremos subiendo algunos otros videos para desarmar tableros. Algunas veces son un poco más difíciles por desarmar. Esto simplemente tiene demasiados tornillos. Pero bueno, lo esperamos. Aquí abajo les dejamos la dirección de nuestro taller, los teléfonos, cualquier cosa que necesiten, y pues estaremos a servicio.